Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Héctor López, ingeniero de soporte técnico y especialista de análisis de vibración de la compañía IFM Effector. Muchas gracias por participar en nuestro webinar Soluciones para evitar paros no programados en máquinas industriales. En este webinar nosotros estaremos platicando un poco de los problemas que se presentan en los paros no programados y maneras cómo resolverlos o cómo evitarlos. Daré un contenido de la presentación o del webinar y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas donde ustedes nos podrán compartir sus preguntas, sugerencias, comentarios sobre el webinar. Gracias. Comenzamos. Comenzamos este webinar con una pregunta muy sencilla que es ¿qué es mantenimiento? Es probable que ustedes ya conozcan o son especialistas en mantenimiento, pero no entraré mucho en detalle en este término, pero platicaré un poco para entrar en contexto en el webinar. ¿Qué es mantenimiento? Ok, podemos dar una definición muy general de este concepto, de esta palabra. Bueno, puede ser el control constante de instalaciones, de componentes, así como un conjunto de reparación, de revisión, para garantizar el trabajo de sistemas o de plantas. Dentro de este mismo concepto existen tipos de mantenimiento o diferentes tipos de mantenimiento que muy probable o estoy 100% seguro que probablemente hayan escuchado hablar o han trabajado con este tipo de mantenimientos, que puede ser el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Estos mantenimientos tienen ventajas y desventajas cada uno de ellos. Primero tenemos el mantenimiento correctivo, que prácticamente es apagar el fuego. Nosotros tenemos funcionando la máquina y esperamos hasta que deje o se pare la máquina. Nosotros corremos, agarramos nuestra herramienta y apagamos el fuego, ¿verdad? O reparamos. En grandes rasgos, puede ser el mantenimiento más económico, por decirlo así. ¿Por qué más económico? Ok, si la máquina no falla durante 10 años, pues prácticamente no se le invierte nada, ¿verdad? El problema puede ser cuando llegue a fallar, qué tan grave es el problema o qué tan grave puede ser la falla y cuánto tiempo puede llevar solucionarla. Entonces ahí se ve afectado un poco probablemente lo que hemos gastado o lo que se ha invertido en esa máquina al tiempo que va a estar parada. Tenemos el siguiente mantenimiento que es el preventivo, que tenemos un ejemplo. Prácticamente es un mantenimiento que es agendado por medio de agenda. El ejemplo de aquí, tenemos una bombilla, cada cierto tiempo se manda a comprar la bombilla. En este ejemplo podemos utilizar, cada mes mandamos a comprar una bombilla eléctrica, la reemplazamos o hacemos la agenda para generar el cambio y se desecha la bombilla. ¿Qué puede pasar? Si en esos 30 días únicamente prendí 10 días la bombilla eléctrica, prácticamente tengo 20 días sin uso o que no se usó la bombilla, ¿verdad? Prácticamente se puede decir que está en buenas condiciones o que está nueva, pero como ya tengo la agenda o ya está agendado esa reparación, yo retiro la bombilla y la instalo. Este mantenimiento puede ser un poco más costoso que el anterior o debido a que si lo requiero o no lo requiero, hago los cambios. Posteriormente tenemos el mantenimiento predictivo o anticipado. Yo
visualizo o estoy monitoreando ciertas variables de la máquina durante un cierto tiempo. Si esta máquina presenta alguna falla, hago una agenda, hago un paro programado, hago una reparación programada y ataco el problema. Mientras que no falle, la máquina sigue funcionando y sin detenerse, sin hacer algún paro. Prácticamente es como si tuviéramos una bola de cristal. ¿Por qué una bola de cristal? Bueno, nosotros podemos ver el futuro o podemos anticipar lo que va a pasar en nuestra máquina o lo que le va a suceder a nuestra máquina. Pero, ¿qué se requiere para nosotros tener una bola de cristal o para poder saber anticipar la falla o ver el futuro? Bueno, entra un contexto o un concepto que puede ser el monitoreo de condiciones. El monitoreo de condiciones de una máquina tiene el objetivo de predecir desgastes mecánicos, falla, generalmente indicadores como la lubricación, vibración, ruido, temperatura, son utilizados para este tipo de monitoreo. ¿Por qué estos valores son importantes? Como la lubricación, vibración, sonido o ruido, temperatura. Ok, trataré de explicarlo eh, con este diagrama. Prácticamente nosotros tenemos en el lado izquierdo o en el lado de las Y las condiciones de la máquina. En el lado de las X tenemos el tiempo o el tiempo de paro de la máquina. Si nuestra máquina es nueva o en excelentes condiciones, pues tenemos el mayor punto o el mayor porcentaje de productividad o de condiciones de la máquina. La máquina empieza a producir y, pues algo muy común, empiezan a cambiar sus condiciones o presenta algún cambio de condición. Probablemente los rodamientos, cadenas, sprocket, banda, componentes mecánicos empiezan a tener ligeros desgastes. Continúa funcionando o continúa el desgaste mecánico y probablemente empieza la vibración, empieza a tener comportamientos diferentes y es probable que la máquina empiece a vibrar, por decirlo así. Continúa la vibración y esa vibración empieza a afectar un poco más a la máquina y ya no nada más vibra, posteriormente ahora empieza a generar un ruido. La máquina sigue funcionando, empieza a caer sus condiciones, el ruido empieza a aumentar, la vibración empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque el desgaste mecánico de componentes empieza a ser cada vez mayor. Y ahora no nada más tenemos vibración, ruido, sino también calor. ¿Ok? Eh, probablemente los desgastes mecánicos empiezan a generar mayor fricción y esta máquina, su temperatura ideal o del comienzo de operación, ahora es mayor. Empieza, sigue funcionando la máquina, empieza a elevarse la temperatura y ahora tenemos humo, ¿verdad? Que eso ya podría ser un poco alarmante, ya que podemos tener hasta conatos de incendio en nuestras plantas. Y posteriormente tenemos un paro de emergencia. ¿Por qué? Porque la máquina, pues en el peor de los casos, se incendió, pero bueno, se calentó demasiado, salió un poco de humo en el motor y prácticamente queda fuera de servicio la máquina. Pero también tenemos el tiempo de prevención. De condiciones ideales a la vibración, podemos decir que tenemos meses para repararlo. El valero empieza a tener ligeros desgastes y nosotros monitoreamos la vibración y probablemente tenemos meses
para reemplazar ese valero, para lubricarlo, para atender ese problema, el problema de vibración. ¿A qué nos ayuda esto? Bueno, a que podemos generar paros programados. Un ejemplo, un fin de semana que tengamos un paro de una planta, podemos aprovechar o podemos poner una orden de servicio para nosotros atacar el problema de vibración de la máquina. El problema de ruido. Bueno, si no se atendió el problema de vibración, probablemente ahora tenemos problemas de ruido. Y bueno, ahí cambia el tiempo o podemos llegar a decir que tenemos ahora semanas para solamente atender el ruido. Si tenemos altas temperaturas, pues prácticamente ya tendríamos días, ¿verdad? Si una máquina tiene alta temperatura, pues es a lo mejor pararla de inmediato y hacer ajustes o reemplazar piezas para que esta máquina ya no siga presentando alta temperatura, ¿verdad? O no empieza a generar eh, temperatura. Humo, pues prácticamente tendríamos minutos, ¿verdad? Para atender la falla. ¿Ok? Son eh, probablemente esto ya lo hemos trabajado, ya hemos trabajado con esto. Hay empresas que utilicen el monitoreo de condiciones. Incluso existen herramientas hoy en día o ayudas para el monitoreo de condiciones. Un ejemplo son los estándares internacionales o los ISOs. Un ejemplo de un ISO para un monitoreo de condiciones puede ser el 173550, que prácticamente pone pautas al monitoreo y diagnóstico de una máquina con ayuda de diagramas de flujo o cuestionarios que nosotros llenamos o realizamos al hacer el monitoreo de condiciones, pues podemos llegar a tomar la decisión de si la máquina estaba en buenas condiciones, regular, mala o generar un paro de inmediato. Otro de los ISOs, otra de las herramientas que podemos utilizar es el ISO 10816, que es un estándar o de medición para vibración en máquinas rotativas. También tenemos la ayuda de un diagrama de severidad, por decirlo así, o parámetros de severidad, donde es bueno, regular, malo y paro de emergencia, que nos pueden ayudar a identificar en qué condiciones está una máquina rotativa. Tenemos el ISO 4406, que es el estándar para el nivel de contaminación de fluidos. También, gracias a herramientas de este mismo ISO, podemos llegar a identificar qué tan sucio está el aceite o qué contaminado está el aceite, dónde viene el problema, si es de la bomba, si es de un actuador, si es de un sello, de un empaque, podemos llegar a identificar ese tipo de fallas o de problemas en unidades hidráulicas. Más diferentes tipos de herramienta. Hoy en día incluso hay aplicaciones donde nos ayuda o podemos revisar este tipo de documentos, damos los valores de las máquinas, ponemos las características de las máquinas, los resultados y nos da un porcentaje de de qué tan dañado o en qué condiciones está nuestra máquina. Podemos también tener equipos portátiles. Un ejemplo son equipos portátiles de vibración, contar con un laboratorio para análisis de lubricación, nosotros ir a la máquina, extraer un poco de aceite, de lubricante de esa misma máquina y hacer la evaluación. Utilizar equipos termográficos para checar la temperatura de máquinas o de sistemas que también nos pueden ayudar a identificar problemas
problemas eléctricos, problemas mecánicos, que prácticamente se pueden mencionar que son datos con una frecuencia de tiempo. ¿Por qué con una frecuencia de tiempo o características del monitoreo intermitente? En esta imagen podemos tener un compresor funcionando y la persona encargada del mantenimiento predictivo, recolectar los datos para mantenimiento predictivo, llega con su equipo portátil, se conecta o instala los dispositivos de medición, un ejemplo, los acelerómetros en los sistemas de diagnóstico, los instala, pone a operar la máquina, recauda los datos y posteriormente los analiza, ¿verdad? Probablemente descarga la información en una PC y empieza a hacer sus estudios o los análisis de vibración. ¿Ok? Solamente se registra una instantánea de los datos. ¿Por qué una instantánea? Si nosotros tenemos 30 equipos y nosotros dedicamos un día por equipo, pues tenemos 20 días o 29 días ese equipo sin monitorear. ¿Qué pasa si en esos 29 llega a presentar vibración, posteriormente ruido, después temperatura? Pues tendríamos un paro, ¿verdad? Estamos dejando de monitorear 29 días ese compresor o esa máquina. También existe un costo por personal o por servicio. Hay empresas hoy en día que se dedican a hacer el estudio de lubricación, vibración, termografía y también genera un costo. El acceso a sitios remotos o áreas complicadas en la planta. Hay máquinas pues de difícil acceso. Un ejemplo de ellas puede ser bombas sumergibles. Pues probablemente puede ser sencillo tomar vibración en el motor, pero en la bomba nosotros entrar a un área de una bomba sumergida o sumergible que está en aguas negras o tratamiento de agua, pues es complicado, ¿verdad? Otra puede ser una máquina llenadora, ya sea de refrescos, cerveceras, que estas máquinas son muy populares en la industria del refresco, cervecera o en industria embotelladoras, que prácticamente son de suma importancia para la máquina o para la planta, ya que si esta máquina llega a detenerse minutos, pues afecta a la producción de la planta. Nosotros parar esa máquina, abrirla, quitar sus guardas e introducir los equipos de diagnóstico, ya sea de lubricación, temperatura, vibración, pues puede ser complicado o puede ser, puede generar una pérdida de producción. Otro de los equipos son grúas viajeras, polipastos, que pueden ser muy populares en acereras, en automotriz, en minería, que son de muy difícil acceso o es complicado. Primero está en altura, otra puede estar en movimiento, lo cual puede correr o podemos correr riesgos si nosotros queremos monitorear ya sea vibración, temperatura o estar monitoreando sus condiciones. Ventiladores es otra aplicación. Ahí en industrias, un ejemplo puede ser en torres de enfriamiento, estar en alturas, puede ser peligroso, probablemente tenemos que tener permisos para trabajar en alturas, equipo especial de seguridad para trabajar en alturas, tenemos que detener el equipo, instalar los dispositivos de monitoreo y ponerlo a funcionar algunos minutos, volverlo a detener. Porque bueno, puede ser peligroso, podemos sufrir un accidente, ya que
tienen aspas grandes o son dispositivos grandes que podemos correr peligro al nosotros tomar vibración si está en funcionamiento. Entonces, hoy en día hay equipos permanentes que pueden ofrecer diferentes tipos de beneficios. Uno de ellos, nosotros tenemos una bomba. Nosotros montamos equipos permanentes de condición o monitoreo de condición. En este caso puede ser acelerómetros, temperatura, lubricación. Y uno de los beneficios o ventajas es que la máquina está supervisada 24 horas los 7 días de la semana. Nosotros también tenemos el beneficio, el monitoreo puede realizar en áreas difíciles. Nosotros colocamos únicamente o hacemos el paro de la máquina una vez, instalamos los sensores, hacemos el cableado, llevamos a los equipos donde vamos a registrar esa información y prácticamente no se pararía o no intervenir, vamos a intervenir la máquina cuando la necesitamos revisar o ocupamos la información de en qué condiciones está esa máquina. Se pueden tener en cuenta diferentes tipos de velocidades. ¿A qué me refiero con esto? Hay máquinas o líneas que manejan diferentes tipos de productos a diferentes velocidades, a diferentes comportamientos. Un ejemplo puede ser centros de maquinado. Un mismo maquinado puede hacer diferentes tipos de trabajos, puede cortar, puede hacer acabados, puede hacer pulidos. Entonces, su comportamiento de vibración con cada una de las herramientas puede ser diferente. Nosotros con equipos de monitoreo permanente, nosotros podemos llegar a tomar en cuenta cuando la máquina es más rápida, la máquina es más lenta, cuando la máquina hace más esfuerzo, cuando la máquina está trabajando con diferentes herramientas. Y podemos tener eh, un estándar o podemos estar viendo las condiciones de cada una o de cada uno de sus recetas o de sus velocidades, por decirlo así. Entonces, en este ejemplo o en esta diapositiva, tipos de aplicación, pues muy populares en el monitoreo de condiciones, puede ser compresores, bombas, cajas reductoras o cajas de engranes. Pueden estar monitoreados constantemente. Podemos estar viendo el comportamiento de vibración, lubricación, temperatura, flujo, condiciones del aceite. Con dispositivos o con sensores, estos pueden ir a electrónicas o a equipos de diagnóstico, donde puede guardar su información o ir generando históricos. Nosotros podemos hacer conexiones remotas. Nosotros podemos tener esa información en un punto o en diferentes puntos, en salas de mantenimiento, en salas de diagnóstico de cada una de esas máquinas. E incluso también guardar esa información a SCADAs o a sistemas de adquisición de datos para generar históricos de qué comportamiento o sí, el comportamiento o las condiciones de la máquina. Entonces, en la misma imagen de la bomba, nosotros, si utilizamos equipos de monitoreo constante o continuo, podemos tener diferentes tipos de fallas. Nosotros le podemos decir al equipo que nos avise cuando la bomba presente un desbalance, una desalineación, una soltura mecánica,
fallas de rodamientos, cavitación. Podemos tener niveles o el nivel de daño de cada uno de los parámetros que nosotros estemos monitoreando y mostrarlos en formatos muy fáciles de interpretar. Algo muy sencillo como las imágenes. Podemos tener pantallas al lado de cada máquina o incluso en nuestras computadoras que nos estén diciendo las condiciones de cada una de las máquinas o de la máquina que esté monitoreada. No nada más de vibración. En este ejemplo tenemos un motor que estamos observando su velocidad, temperatura, vibración y tenemos toda esa información al acceso. Tenemos acceso a esa información, no nada más ir a la máquina, revisarla, sino también podemos llegar a generar correos, mensajes, que nos avise en nuestro teléfono, que nos llegue un correo cuando la máquina salga de parámetros. Prácticamente nosotros le podemos decir al sistema que nos avise cuando la máquina salga de parámetros. Un ejemplo, en este video o en este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Con la ayuda de de un equipo de monitoreo, con la ayuda de un acelerómetro y una lámpara o una torreta, nos tiene que avisar el sistema cuando este motor, con una transmisión con una banda a una polea, presente daños o salga de sus condiciones de trabajo ideal, por así decirlo. Entonces, el equipo está operando. Tenemos el equipo de diagnóstico, la lámpara y el acelerómetro funcionando. Podemos ver que el equipo se comporta adecuadamente. Tenemos también el software, que es una vibración baja. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Generando una elongación de la banda. Vamos a aflojar el motor o vamos a aflojar la banda, por así decirlo. Y cambia sus condiciones de funcionamiento. En este momento ya nos avisó el sistema que la banda está floja. Apagamos el equipo. Podemos ver que la banda prácticamente está floja. Volvemos a encender el equipo. El sistema nos vuelve a avisar o nos vuelve a decir que el equipo o la banda de ese dispositivo está floja, ¿verdad? Entonces vamos a generar un ajuste. Incluso podemos ver que la banda empieza a volver a tener tensión. Y el equipo nos avisa que está en buenas condiciones. Paramos el motor. Y podemos ver que el equipo tiene una elongación aceptable. Problemas como estos son recurrentes en las plantas o en las empresas, ya que un motor, una banda puede impulsar a diferentes tipos de equipo, ventiladores, compresores, bombas, extractores. ¿Y qué es lo que pasa? Que están en malas condiciones las bandas, hasta que se llega a romper la banda, vamos y atacamos el problema o vamos y reparamos. Con dispositivos de monitoreo constante, podemos saber cuando la banda empieza a presentar algún problema y no nada más la banda, sino todos los dispositivos. Puede ser poleas, chumaceras,
condiciones eléctricas, lubricación, en caso de unidades hidráulicas, calidad en aceite, humedad en el aceite, en bombas, en unidades hidráulicas, en transmisiones, temperatura. Nosotros podemos saber cuando las condiciones de la máquina empiecen a cambiar. Por decir, en una unidad hidráulica, nosotros podemos tener monitoreado la calidad del aceite, el flujo, la humedad en el aceite, la temperatura. Prácticamente podemos saber la suciedad del aceite, humedad en el aceite, temperatura, flujo, presión del aceite. Nosotros llevarlo a sistemas de supervisión o controles versátiles y fáciles de interpretar. Tener cada una de las máquinas monitoreadas y llevar toda esa información a salas de mantenimiento, a salas de monitoreo, donde nosotros podemos estar navegando en cada una de las máquinas. Un ejemplo, tenemos toda una industria con diferentes tipos de máquinas monitoreadas, hornos, molinos, torres de enfriamiento, centros de maquinado. Podemos estar trabajando, estar revisando las condiciones de la máquina, el tipo de producción, esto llevarlo a escalas o generar algún tipo de control. Nosotros tener históricos o generar el tiempo de disposición, saber el tiempo de disponibilidad de la máquina con sistemas de monitoreo constante. Podemos estar monitoreando la vibración, temperatura, flujo, presión, aire comprimido. Todo esto llevarlo al control o estar generando un control de la máquina, pero a su vez estar monitoreando las condiciones de la máquina. Podemos hacer estudios de vibración, de lubricación, de temperatura, qué porcentaje ha cambiado o cómo empieza a cambiar la temperatura. Nosotros lo podemos llevar a sistemas de adquisición donde ya podemos sacar estadísticas, gráficas y prácticamente podemos gestionar no nada más el mantenimiento, sino también el estado de toda una planta, de toda una empresa, ¿verdad? En qué condiciones está cada una de las máquinas, cuántas piezas está produciendo, a qué velocidad está trabajando, a qué temperatura. Entonces, prácticamente podemos tener el control, pero también podemos, con sistemas de adquisición de datos o con sistemas de nivel jerárquico alto, podemos tener gestionado toda una planta, no nada más una máquina, sino también gestionado prácticamente una planta. Y es a lo que hoy en día ha cambiado el monitoreo de condiciones. Sí, lleva mucho tiempo o llevamos mucho tiempo monitoreando condiciones, temperatura, vibración, lubricación, termografía, pero hoy en día existen sistemas que son de bajo costo, sencillos de operar, prácticos de instalar, que pueden ser versátiles su conectividad. Un ejemplo puede ser hacia el PLC, hacia PCs de monitoreo de condiciones. Incluso también pueden compartir esa información a sistemas de adquisición de datos. Entonces, podemos ir escalando y poder llegar a rangos jerárquicos de alta jerarquía para nosotros poder, un monitoreo de condiciones ahora nos ayuda o se convierte en un gestor o ayudar a gestionar
toda una planta o todas las condiciones de una máquina, no nada más el mantenimiento, como mencionaba, sino también su producción. Entonces, tenemos diferentes tipos de solución como IFM o en IFM cuenta con un catálogo de soluciones para este tipo de aplicaciones de monitoreo constante que podemos apoyar con diferentes tipos de industria. Entonces, los invito a ponerse en contacto con nosotros o con cada uno de mis compañeros para nosotros mostrarles las diferentes propuestas que tenemos en monitoreo de condiciones continuo. Entonces, muchas gracias por haber participado en este webinar. Antes de pasar a la sesión de comentarios, preguntas, sugerencias, me gustaría invitarlos este 16, 17, 18 de junio a nuestra expo virtual, donde estaremos teniendo diferentes tipos de stand o dedicados a diferentes tipos de industria, a la industria automotriz, minera, el stand de vibración o de monitoreo de condiciones. Contaremos con diferentes tipos de conferencias donde estaremos también platicando diferentes tipos de solución que IFM ofrece. Ok, muchas gracias. Abro la sesión de preguntas y comentarios. Ok, un ingeniero nos pregunta si el equipo puede trabajar a el equipo de vibración puede trabajar a altas velocidades. Bueno, tenemos diferentes tipos de acelerómetro para diferentes tipos de frecuencia y sí, prácticamente puede trabajar a altas velocidades. Ok, otro de los ingenieros nos pregunta si el sistema de análisis de lubricación puede dar salidas digitales. Bueno, sí, puede dar salidas digitales. Ese equipo funciona a través del ISO 4406, lo cual nos manda las condiciones de partículas suspendidas en el aceite. Nos puede dar una salida de 4 a 20 miliamperes o salidas digitales. Ok, otra de las preguntas es, ok, bueno, me preguntan si puedo poner nuevamente la diapositiva de variables a controlar. Ok, puedo compartirte la presentación y ponerme en contacto contigo, Inge, y si tienes algunas preguntas o algún comentario, lo podemos revisar. Y bueno, también la puedo poner. Creo que es esta, ¿verdad? Ok, ¿son algunas las preguntas? Es que están llegando algunas. Ok, bueno, hay algunas preguntas que me llevará un poco de tiempo responderlas, entonces puedo darme el tiempo hoy para respondérselas. Entonces, bueno, aquí terminaría la transmisión. Muchas gracias nuevamente por participar en nuestro webinar. Hasta luego.